¿Qué onda, raza? Lo que les voy a revelar en los próximos minutos va a desmantelar todo lo que creían saber sobre espiritualidad y psicología. Prepárense. ¿Se han preguntado por qué las mentes más brillantes de la historia, aunque de tradiciones completamente diferentes, llegan a las mismas verdades profundas sobre la existencia humana? Seguro que sí, porque ustedes no son como la bola de borregos que andan por ahí dormidos. Ustedes sienten que hay algo mucho más grande conectándolo todo. Esa sensación constante de que hay un patrón oculto que pocos alcanzan a ver, ese sexto sentido, esa intuición que les dice que hay algo más allá. Hoy les voy a mostrar cómo Carl Jung, el máximo exponente de la psicología del inconsciente y la tradición papal, guardiana de sabiduría milenaria, llegaron por caminos completamente diferentes a 5 principios espirituales idénticos que van a transformar completamente su forma de ver su viaje espiritual. Lo que van a descubrir en los próximos minutos es algo tan profundo que podría finalmente unir esa dolorosa división entre ciencia y espiritualidad que muchos cargan dentro. Esa lucha interna que los deja sin saber a dónde pertenecer. En su obra Psicología y Religión, Jung hizo un descubrimiento impactante que la mayoría nunca va a entender. El diálogo entre el consciente y el inconsciente sigue exactamente el mismo patrón que el diálogo entre el humano y lo divino. Así es. Y esto es lo que el 99% de la gente nunca va a comprender. ¿Han sentido esa tensión desgarradora, como si su vida espiritual estuviera siendo destrozada entre 2 mundos aparentemente imposibles de reconciliar? Como si estuvieran en una lucha constante entre la razón y la fe. Recuerden esa sensación de estar en una misa o en un momento de meditación, sintiendo algo profundo surgir dentro de ustedes, y de repente, esa voz crítica en su cabeza empieza: ¿será real o me estoy engañando? Y en un instante, toda la experiencia se derrumba. De un lado sienten una atracción profunda por el misterio, por lo simbólico, por aquello que trasciende lo material. Saben, en el fondo, que existe algo más grande. Esa intuición persistente que los acompaña desde la infancia, ese llamado que escuchan en las horas más silenciosas, ese llamado del alma, ¿verdad? Del otro lado, valoran la racionalidad, la ciencia, el análisis crítico. Han construido esa mente aguda con esfuerzo, con estudio, con dedicación, y no quieren dejarla de lado. Conozco esa sensación porque yo también he estado ahí. Es como estar dividido entre 2 mundos, sin pertenecer completamente a ninguno de ellos. La mayoría de la gente resuelve esto de maneras extremadamente dañinas, o abandonan completamente su espiritualidad para entregarse al racionalismo vacío y materialista, o escapan a un espiritualismo superficial que niega el intelecto. Pero Jung descubrió un camino diferente. En su obra Psicología y Religión, se dio cuenta de que esta división es completamente artificial. Una construcción social, y aquí está lo que el 99% de las personas nunca van a entender sobre la espiritualidad. Existen 3 razones fundamentales por las que se sienten divididos entre mente y espíritu, y casi nadie se atreve a hablar de ellas. Primero, la fragmentación de la experiencia. La sociedad moderna separó artificialmente lo que debería estar unido. Fue como un gran terremoto cultural que destrozó lo que era un continente único de experiencia humana. Creamos categorías, estancas, religión, ciencia, arte, filosofía, cuando en realidad todas son expresiones diferentes de la misma búsqueda humana. Como si hubiéramos dividido el alma en pedazos. Jung observó esto cuando escribió: el hombre moderno no entiende cuánto su racionalismo lo ha alejado de su ser más profundo y lo que ha perdido al barganear su herencia ancestral. Vean cómo esto afecta su vida cotidiana. Cuando buscan crecimiento espiritual, esa voz interna inmediatamente dispara alertas de que están abandonando el pensamiento crítico. O cuando usan su mente analítica, sienten esa culpa corrosiva, como si estuvieran traicionando su naturaleza espiritual. Es una división artificial que los mantiene en un estado constante de conflicto interno, como un país en guerra civil permanente. Una guerra interna que los agota,
Segundo, la sombra proyectada. Tanto Jung como los papas, especialmente Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio, percibieron que proyectamos nuestras sombras en posiciones opuestas a las nuestras. Racionalista proyecta toda su irracionalidad reprimida en los fanáticos religiosos, mientras que el espiritualista proyecta su miedo al vacío en los fríos materialistas. Terminan luchando contra partes de sí mismos que han sido exiliadas al otro lado, como si pelearan contra su propio reflejo. Tercero, el miedo a la integración. La verdad es que temen reunir esos fragmentos porque la integración exige una muerte simbólica. Su ego necesita renunciar al control para que algo más grande pueda nacer. Jung llamó a esto muerte del ego en el proceso de individuación, mientras que la tradición cristiana lo denomina morir para sí mismo para nacer en Cristo. Diferentes lenguajes para el mismo proceso transformador, un renacimiento espiritual. Lo que casi nadie percibe es que esta división no es un problema intelectual, es una herida profunda en nuestra psique colectiva, una herida que nos impide ser completos. Pero esto es solo la punta del iceberg de lo que Jung descubrió, lo que Jung vio, y que el 99% de las personas nunca van a entender, es que la integración entre lo científico y lo espiritual no solo es posible, es necesaria e inevitable para el desarrollo pleno del ser humano. Todos creen que necesitan elegir entre fe y razón, entre espiritualidad e intelecto. Pero lo que Jung descubrió fue que la verdadera salud psíquica y espiritual solo surge cuando esos aparentes opuestos se reconcilian en una síntesis superior. Una armonía entre la mente y el espíritu, como Jung escribió, la unión de los opuestos en un nivel superior no es un compromiso racional, sino un proceso creativo que da origen a algo nuevo. Perciban cómo todo comienza a tener sentido cuando entienden que los 5 principios compartidos por Jung y el Vaticano forman el puente perfecto entre esos mundos que creían imposibles de conectar. Y ahora les voy a mostrar lo que esto significa específicamente para su vida espiritual. Jung llamó inconsciente colectivo al vasto océano de experiencias compartidas por toda la humanidad, habitado por símbolos universales que llamó arquetipos, patrones primordiales que estructuran toda experiencia humana, desde el nacimiento hasta la muerte, atravesando culturas y épocas como ríos subterráneos que nutren nuestra psique. Como la sabiduría ancestral de nuestros antepasados, el Papa Juan Pablo II, en su enfoque sobre la ley natural inscrita en el corazón humano, describió algo sorprendentemente similar. Una orientación moral y espiritual intuitiva presente en todos los seres humanos, que trasciende culturas y épocas. En su encíclica Veritatis Splendor, habla de esa voz interior que resuena en los corazones de todas las personas, independientemente de su cultura o religión específica. Esa voz que nos guía. Aplicación práctica. Cuando se enfrentan a un símbolo religioso que los toca profundamente, aunque no pertenezca a su tradición, no descarten esa experiencia como mera sugestión o coincidencia. Su inconsciente está reconociendo patrones universales de la experiencia humana, que trascienden fronteras culturales y temporales. Experimente meditar sobre una imagen que los atraiga intuitivamente, sea religiosa o no. Tal vez la cruz, una mandala, el Tao franciscano o el símbolo del yin-yang. Observen las emociones y pensamientos que surgen sin juzgarlos. Esas respuestas son pistas preciosas sobre sus conexiones con el inconsciente colectivo, esa dimensión profunda donde su ser personal encuentra la sabiduría acumulada de toda la humanidad. Conéctense con su interior. Jung desarrolló el concepto de individuación, el proceso por el cual nos convertimos en individuos psicológicamente integrados y completos, reconciliando aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad. El Papa Benedicto XVI, con su énfasis en la autenticidad de la experiencia personal de fe, defendió que cada persona debe encontrar su propio camino genuino hacia Dios, no solo siguiendo rituales externos.
Encuentren su propio camino. Aplicación práctica. Dejen de buscar validación externa para su experiencia espiritual. El hecho de que su camino sea único no lo hace menos válido. Por el contrario, sean auténticos. Empieza un diario, donde anotes tus sueños, tus sincronicidades, esas casualidades que parecen demasiado perfectas para ser casuales, y tus intuiciones, esas chispas de sabiduría que llegan de ¿dónde? No las veas como simples coincidencias, no, míralas como brújulas, brújulas que te señalan tu propio camino, tu sendero personal de crecimiento. Jung, ese gran psicólogo, él decía que trabajar con la sombra, esas partes de nosotros que escondemos, que rechazamos, esas que nos dan vergüenza, es esencial para crecer como personas, para alcanzar esa plenitud que todos buscamos. Piensa en esos personajes de las leyendas mexicanas. ¿Cuántos héroes tienen una parte oscura, un lado que deben enfrentar para convertirse en quienes deben ser? El mismo Quetzalcóatl, con su dualidad de serpiente y pluma, el Papa Francisco, qué gran figura, con su énfasis en la misericordia, en ver más allá del juicio, en aceptar nuestras fallas, nos invita a una espiritualidad que abraza nuestras imperfecciones en vez de negarlas. Es como la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ella llena de gracia, pero también una mujer sencilla, una madre, una imagen que nos recuerda que la santidad no está en la perfección, sino en la entrega. Aplicación práctica. Identifica una cualidad que criticas severamente en los demás. Esa envidia que sientes cuando alguien triunfa, esa impaciencia que te irrita en el tráfico. Ahora, pregúntate con honestidad, ¿de qué manera esa misma característica existe en mí? Aunque sea de forma sutil, aunque esté bien escondida. Cuando sientas impulsos o emociones que consideras inaceptables, en lugar de reprimirlos, obsérvalos con curiosidad. Con compasión, pregúntate, ¿qué me está tratando de decir esta parte de mí? A veces esas emociones son como mensajeros, mensajes de nuestro ser más profundo. Jung consideraba los símbolos como la mejor expresión posible para algo esencialmente desconocido. Puentes hacia nuestro inconsciente, herramientas para transformarnos. Piensa en los símbolos de nuestra cultura, la serpiente emplumada, el águila, el jaguar, cada uno con un significado profundo que nos conecta con algo más grande que nosotros. El Vaticano, con su rica tradición, sus rituales, sus imágenes, siempre ha reconocido el poder de los símbolos. No son solo representaciones, son ventanas a lo divino, son vehículos de esa presencia sagrada que nos transforma. Aplicación práctica. Busca un símbolo que te resuene. Una imagen de la Virgen, una cruz, una flor de cempasúchil, algo que te toque el alma. Ponlo en un lugar donde lo veas a diario. Crea un pequeño ritual. Enciende una veladora. Reza una oración. Observa cómo ese contacto consciente con el símbolo moldea tu percepción, tu forma de ver el mundo. Jung habló mucho de la coniunctio oppositorum, la unión de los opuestos. El punto máximo del desarrollo personal es la reconciliación de esas partes contradictorias que llevamos dentro. La doctrina cristiana de la encarnación, Dios hecho hombre en Jesucristo, es la unión de opuestos más radical que existe. Lo divino y lo humano, lo eterno y lo temporal, todo unido en perfecta armonía. Es como el Día de Muertos, ¿no? La unión de la vida y la muerte, la celebración de la memoria y el futuro. Aplicación práctica. Identifica los extremos que luchan dentro de ti. La razón contra la intuición, el control contra la entrega. En lugar de elegir un lado, pregúntate, ¿cómo puedo honrar la sabiduría de ambos aspectos? Busca ese tercer camino, ese que va más allá de la dualidad, pero que conserva la verdad de cada polo. Lo que la mayoría nunca va a entender es que estos principios no son solo teorías, son puertas a un nivel completamente nuevo de integración psíquica y espiritual. ¿Cómo está transformando este entendimiento tu visión en este preciso momento? Ahora te mostraré cómo implementar estos principios en tu vida diaria.
de forma práctica y transformadora. Crea un espacio sagrado, solo 10 minutos diarios, para dialogar con tus partes internas, especialmente con esas que representan tu espiritualidad y tu intelecto crítico. Encuentra un lugar tranquilo, quizás con una vela encendida, donde puedas escuchar esas voces interiores, sin juzgarlas. Dale voz a esas partes, deja que expresen sus preocupaciones, y busca una síntesis superior donde ambas sean honradas e integradas. Pregúntale a tu parte espiritual, ¿qué es lo que más temes de la razón? Y a tu parte racional, ¿qué es lo que más temes de la experiencia espiritual? Escucha las respuestas con genuina curiosidad. Jung llamaba a esto imaginación activa, un diálogo consciente con el inconsciente. La tradición contemplativa cristiana tiene prácticas similares, el examen de conciencia, donde te pones en presencia de Dios para explorar los movimientos de tu alma. Mira cómo esto transforma radicalmente tu experiencia. En vez de ser arrastrado como una hoja al viento por conflictos internos, te conviertes en el contenedor consciente donde ese diálogo sucede. Pasas de víctima a facilitador. Una clienta mía practicó esto por solo 3 semanas y me dijo, con lágrimas en los ojos: por primera vez en mi vida, siento que no estoy en guerra conmigo misma. Lleva un registro de las coincidencias significativas en tu vida. Esos momentos donde los eventos externos parecen reflejar tu estado interno. De una manera inexplicable, Jung veía las sincronicidades como evidencia de una realidad unitaria, que trasciende la división entre la psique y la materia. La tradición católica llama a esto providencia, la percepción de los patrones divinos operando en nuestras vidas. Una clienta mía empezó esta práctica y después de 3 meses descubrió patrones tan claros que transformaron completamente su forma de tomar decisiones. Ahora sabe reconocer cuando está en el camino correcto porque la realidad externa responde de forma sincronística. Identifica qué partes de la espiritualidad has rechazado por miedo, por vergüenza o por prejuicios. Quizás has descartado prácticas contemplativas por parecer demasiado místicas, o has rechazado el estudio teológico por parecer demasiado intelectual. Acércate a esas dimensiones rechazadas con curiosidad compasiva. Jung llamaba a esto rescatar la sombra. La tradición cristiana habla de la metanoia, esa transformación de la mente que nos permite ver con nuevos ojos. Cuando reintegras esos aspectos, tu espiritualidad se vuelve más completa, más auténtica, más robusta, capaz de abrazar tanto el misterio como la claridad. Desarrolla tu capacidad de pensar y sentir a través de símbolos, no solo conceptos abstractos. Esto significa aprender a leer la vida como una narrativa simbólica. Llena de significados, Jung veía los símbolos como el lenguaje natural de la psique profunda. Y la liturgia católica está construida sobre una cosmología simbólica. Cada gesto, cada objeto, cargado de múltiples capas de significado. Un ejercicio poderoso. Al final de cada día identifica un evento o encuentro significativo y pregúntate: si esto fuera una escena en un mito o un sueño, ¿cuál sería su significado simbólico? En lugar de intentar resolver prematuramente los paradoxos espirituales, aprende a habitar la tensión entre los opuestos aparentes, la inmanencia y la trascendencia divina, la libertad y el destino, el esfuerzo personal y la gracia. Jung llamaba a esto sostener la tensión de los opuestos, hasta que una síntesis superior emerja. La tradición mística cristiana, especialmente en figuras como San Juan de la Cruz, habla de la noche oscura, ese espacio paradójico donde la aparente ausencia de Dios se convierte en su modo más profundo de presencia. Lo que la mayoría nunca va a percibir es que esa capacidad de habitar el paradojo no es una debilidad intelectual, es precisamente lo que abre espacio para una comprensión más profunda e integral de la realidad. Pero hay algo aún más profundo que necesito contarte. Antes de revelar el principio fundamental,
Piensa en cómo todo ya está empezando a tener sentido, cómo las piezas del rompecabezas se están uniendo para formar una visión más completa. El insight transformador que tanto Jung como la tradición papal señalan, cada uno a su manera, es este. La verdadera espiritualidad no es un estado que se alcanza, sino una capacidad de integración que se desarrolla. Imagina tu psiquis como un río poderoso, sí, con dos orillas, una representando tu capacidad racional, analítica, científica, sólida, estructurada, visible como la Catedral Metropolitana, la otra representando tu naturaleza intuitiva, mística, simbólica, fluida, profunda, misteriosa como las profundidades del cenote azul. ¿Puedes sentir esas dos orillas dentro de ti ahora mismo? La espiritualidad madura no es escoger una orilla sobre la otra, es la misma corriente cristalina y vigorosa que fluye entre ambas, nutriéndolas y siendo nutrida por ellas, llevando la vida en su movimiento incesante, como el río que da vida a todo el valle. El momento exacto de la transformación ocurre cuando dejas de ver la religión y la psicología, la fe y la razón, como sistemas que compiten, como si fueran el América y las Chivas en una final, y empiezas a reconocerlos como lenguajes complementarios que describen la misma realidad multidimensional, como dos piezas de un mismo rompecabezas, que al juntarse revelan una imagen completa. Y mira lo que empieza a pasar cuando aplicas esto en tu vida, cuando empiezas a integrar estos 5 principios compartidos por Jung y la tradición papal. Transformaciones concretas emergen en tu vida. Entras en conversaciones sobre espiritualidad con una presencia totalmente diferente, ya no defendiendo un lado contra el otro, sino capaz de reconocer y articular las verdades parciales contenidas en diferentes posiciones. Donde antes había combate, ahora hay diálogo genuino, como una buena charla entre amigos después de una larga jornada. Cuando enfrentas crisis de fe o periodos de duda, ya no los ves como fracasos espirituales, sino como invitaciones a una comprensión más profunda, como una oportunidad para crecer y aprender. La duda se convierte no en lo opuesto a la fe, sino en parte integral de una fe madura, como la paciencia de un artesano que perfecciona su obra. Decisiones difíciles que antes te paralizaban, especialmente aquellas que involucran cuestiones morales o existenciales, se convierten en oportunidades para integrar la intuición y el análisis, los valores espirituales y las consecuencias prácticas, en un enfoque que honra la complejidad de la vida real, como un buen platillo mexicano, con sus sabores dulces y picantes. Tus relaciones se transforman porque ya no proyectas tus sombras espirituales no reconocidas en los demás. Ya no ves a los racionales como espiritualmente ciegos o a los religiosos como intelectualmente ingenuos. Reconoces esos rótulos como simplificaciones que esconden la rica complejidad de cada ser humano, como si fueras capaz de ver la belleza en cada persona, más allá de sus etiquetas. Mientras la mayoría continúa atrapada en la falsa elección entre ciencia y fe, materialismo y espiritualidad, tú estarás navegando un camino integrador que absorbe las verdades de ambos, como un sabio que aprende de todas las fuentes de conocimiento. Y hay algo aún más importante que necesitas entender. Lo que Jung llamó proceso de individuación y lo que la tradición cristiana llama santificación son, en esencia, diferentes lenguajes describiendo el mismo viaje, la evolución de la conciencia humana hacia niveles cada vez más elevados de integración y totalidad, como el crecimiento de una planta, desde una pequeña semilla hasta un árbol majestuoso. Ambos apuntan al desarrollo de lo que Jung llamó el sí mismo, el centro integrador de la psiquis que trasciende e incluye el ego, y lo que la tradición cristiana denomina imago Dei, la imagen divina dentro de cada ser humano, esperando ser plenamente manifestada, como la esencia de nuestra alma, esperando ser revelada. Imagina tu conciencia como un jardín. Al principio es un terreno salvaje y sin cultivar. La psicología junguiana te enseña a identificar las plantas, entender los patrones del suelo,
y del clima, reconocer las estaciones, como un buen jardinero que conoce su oficio. La espiritualidad te conecta con el propósito mayor del jardín, su belleza potencial, su capacidad de nutrir y sostener la vida. Como la conexión con la naturaleza que nos da paz y serenidad, no son enfoques conflictivos, son perspectivas complementarias sobre el mismo proceso de cultivo. Cada día que pasa sin aplicar estos principios integradores es un día más viviendo en la fragmentación innecesaria, donde partes esenciales de ti permanecen desconectadas y en conflicto, como una casa dividida contra sí misma. Y lo más importante de todo es Jung, y la tradición papal nos muestran que la integración entre lo psicológico y lo espiritual no solo es posible, es el próximo paso necesario en nuestra evolución colectiva e individual. Los tres conceptos fundamentales que sostienen esta integración son el reconocimiento de la realidad psíquica del inconsciente colectivo, el viaje de individuación como proceso sagrado, y la integración de la sombra como necesidad espiritual, como aceptar nuestras luces y sombras para ser completos. Si siempre has sentido que hay algo profundamente mal en la forma en que nuestra cultura separa la ciencia y la espiritualidad, la mente y el alma, la razón y la fe, estás más cerca de la verdad de lo que imaginas. Puedes comenzar esta integración hoy mismo a través de las prácticas que he compartido. Comienza pequeño, tal vez con el ejercicio de diálogo interior o el mapeo de sincronicidades, pero comienza ahora. Si no actúas ahora, cada minuto que pasa es un momento más en que permaneces dividido contra ti mismo. Imagina vivir el resto de tu vida en esa dolorosa fragmentación interna, desperdiciando tu potencial más elevado, mientras tu mente y alma continúan en guerra cuando deberían estar bailando en armonía. El precio de esta división es demasiado alto. Relaciones que nunca alcanzan la profundidad que podrían. Decisiones tomadas a partir de una visión parcial de la realidad. Y esa inquietante sensación de que algo esencial falta. Como un rompecabezas incompleto. ¿Conoces a alguien que está sufriendo con esta falsa división entre lo científico y lo espiritual? ¿Alguien a quien ves luchando con las mismas preguntas que tú has enfrentado? Comparte este video ahora mismo, literalmente. Pausa este video y envíaselo a esa persona. Antes de que tome decisiones cruciales basadas en una visión peligrosamente incompleta de la realidad, esta puede ser la puente que esa persona está desesperadamente buscando sin siquiera saberlo. En el próximo video vamos a explorar cómo estos principios integradores se aplican específicamente a los sueños, ese territorio fascinante, donde lo consciente y lo inconsciente, lo personal y lo colectivo, lo humano y lo divino, se encuentran todas las noches, como un viaje mágico a nuestro interior. Pero por ahora, quiero que reflexiones. ¿Cuál de estos 5 principios resuena más fuertemente contigo en este momento de tu vida? Comparte tu respuesta en los comentarios abajo. Estoy verdaderamente interesado en saberlo.